La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó el lunes 12 de junio del 2022 un medicamento llamado baricitinib como la primera píldora para el tratamiento de la alopecia areata severa, que afecta a más de 300.000 personas en Estados Unidos cada año. La alopecia se produce cuando el sistema inmune ataca los folículos pilosos y provoca una pérdida de cabello, temporal o permanente, por partes o total, incluso la pérdida total del vello corporal, incluidas las pestañas y las cejas. Baricitinib es una píldora fabricada por la compañía farmacéutica estadounidense Eli Lilly y es conocida por el nombre comercial Olumiant. Esta píldora o pastilla pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa de Janus, que sirven para tratar enfermedades inflamatorias. Su aprobación para su uso contra la alopecia se basó en los resultados de 2 ensayos clínicos controlados y aleatorios, en los que participaron un total de 1.200 adultos con alopecia grave. Cada ensayo dividió a los participantes en 3 grupos: un grupo de placebo, un grupo que recibió una dosis de 2 miligramos todos los días y un grupo que recibió una dosis de 4 miligramos todos los días. Después de 36 semanas, a casi el 40% de los que tomaron la dosis más alta les volvió a crecer el 80% del cabello del cuero cabelludo, en comparación con alrededor del 23% del grupo de la dosis más baja. Cerca del 45% de las personas en el grupo de dosis más altas también vieron un crecimiento significativo de las cejas y las pestañas. Los estudios y resultados fueron publicados en mayo en la revista New England Journal of Medicine. Los efectos secundarios más comunes incluyeron infecciones del tracto respiratorio superior, dolores de cabeza, acné, colesterol alto y aumento de una enzima llamada creatinina fosfoquinasa. Los tratamientos anteriores para la alopecia incluían medicamentos tópicos u orales, pero estos se han considerado experimentales y no se aprobó ninguno. Baricitinib fue aprobada previamente para el tratamiento de la artritis reumatoide desde el 2018 y durante la pandemia de coronavirus su licencia se extendió al tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19. Allí es donde se pudo observar también los efectos en el cabello de algunos de los pacientes que tenían pérdida de cabello y estaban hospitalizados por COVID-19. Otras 2 empresas, Pfizer y Concert Pharmaceuticals, la siguen de cerca con medicamentos similares conocidos como inhibidores de JAK. Estas medicinas ya se comercializan para el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. La aprobación de la FDA es importante para que los seguros cubran estos costosos fármacos que tienen un precio de casi $2.500 al mes. Brett King, profesor de dermatología de la Universidad de Yale, fue el investigador principal de los 2 ensayos de Eli Lilly y también dirige los ensayos patrocinados por las demás empresas. Brett King se mostró optimista en cuanto a la mejora de la tasa de éxito de los fármacos. Los fabricantes podrían mejorar los inhibidores de JAK para la alopecia areata. Si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te llegue una notificación avisándote cuando subamos un nuevo video. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.